Hola, bienvenidos al primer video del año. Soy Sandri, pero dime tuti. Hoy quiero contarles mi experiencia aprendiendo lengua de señas. Cosas que quizás no te van a contar y que es importante que conozcas. Si deseas tú también aprender la lengua de señas de tu país. Así que, sin más que agregar, comencemos. Comenzando con la primera es que la lengua de señas es un idioma. Muchas personas dicen lenguaje de señas, pero hay una gran diferencia entre lenguaje y lengua. Según el diccionario de la Real Academia Española, lenguaje es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. También puede ser una manera de expresarse como lenguaje culto, grosero, sencillo, técnico, forense, vulgar, etc. Es un estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular. Ahora, lengua es el sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con escritura. También es un sistema lingüístico considerado en su estructura, vocabulario y gramática propios y característicos de una época, de un escritor o de un grupo social. Como la lengua oral, la lengua de señas es una variedad de idiomas, cada una con un origen, gramática y estructura. Se comete el error de pensar que al no ser una lengua oral o que se puede escuchar, no cuenta como un idioma. Aunque ya tenía como una ligera idea de lo que significaba la lengua de señas y que era un idioma, no entendía la magnitud de lo que significaba en realidad estudiar lengua de señas. La lengua de señas tiene estructura gramatical. A muchos de nosotros nos sorprendió encontrar que la lengua de señas tenía una estructura gramatical. Contiene sujeto, verbo y predicado, pero no en el orden que nosotros lo conocemos en la lengua oral. Y al igual que cualquier otro idioma, la estructura depende del país. Contiene palabras similares. Sigo a personas sordas de otros países, tanto en Instagram como en TikTok. Y muchos de ellos colocan subtítulos para que nosotros los oyentes podamos entender su contenido. Y no es de sorprenderse porque, al igual que en la lengua oral, donde tenemos palabras similares o iguales para identificar ciertos objetos, exactamente encontrar lo mismo en la lengua de señas. Los sordos son celosos de su cultura. Yo soy de un lugar llamado Quetzaltenango, más conocido como Xela. Tenemos la característica de ser muy celosos de nuestro lugar. Si encontramos que alguien está hablando mal de Xela, está diciendo cosas inapropiadas de Xela en general, sí nos ponemos como a defender y tenemos mucha pertenencia al lugar de donde somos. No dejamos que hablen mal de Xela, conocemos sus debilidades, pero no lo permitimos porque somos celosos de nuestra propia cultura. Igual es con las personas sordas. Y son muy celosos de su cultura porque más que todo nosotros los oyentes hemos hecho cosas hacia esta comunidad no muy agradables. No confían que cualquier persona venga e intente aprender su idioma, su cultura. Y algo que me explicaba la instructora que me da clases es más en la gente joven. La gente más grande, si ve que
tú estás intentando aprender su idioma, su cultura, entender su comunidad, son como un poco más abiertos a la idea de poder enseñarte y corregirte de la manera más madura posible. Los jóvenes no, los jóvenes son un poco más celosos, más sobreprotectores y sobre todo sí van a ser como un poquito más cortantes, pero todo tiene que ver con lo que muchas veces nuestra comunidad ha hecho a la comunidad sorda. No son inocentes. Creo que tenemos ideas de las personas por ciertas características. Creemos que son personas ingenuas, personas inocentes, pero las personas sordas son personas comunes, personas normales. Y para explicar un poco mi punto, les quiero contar un story time. Yo antes de estudiar lengua de señas en el Comité Pro Ciegos y Sordos, estudié en la Universidad San Carlos de Guatemala con sede aquí en Quetzaltenango. Recuerdo que iba 2 veces por semana y eran 2 instructores. Era una instructora oyente y un instructor sordo. Entonces éramos como 185 o 190 estudiantes en una sola clase. Yo me llevaba muy bien con una muchacha de pedagogía, entonces me juntaba con ella. No éramos amigas, pero nos llevábamos bastante bien. Y recuerdo que mi fila era la primera al entrar. Y había una muchacha que casi siempre se sentaba en la fila en la siguiente fila. Nos enseñaron bastante vocabulario. Entonces yo recuerdo que después nos ponían como en grupos a hablar. Teníamos que hablar. Pasaba el instructor sordo a ver cómo hacíamos las señas. Si tenía que corregirnos las posturas de las manos, lo hacía. El asunto es que esta estudiante que se sentaba a la par mía era muy guapa. El instructor me recuerdo que también era muy simpático. Y estaba esta compañera y él se acercó y me recuerdo que la vio y le preguntó que cuál era su nombre, que de dónde era, que cómo se llamaba. Pero para todos era muy obvio que él estaba coqueteando. Ella era muy blanca, me recuerdo que era muy blanca. Y ella le empezó a decir sus datos, pero ella se empezó como a sentir avergonzada y se puso roja, muy roja. Él se dio cuenta que ella se sintió como avergonzada y continuó, o sea, él continuó sabiendo la reacción que él le había causado y para todos los que estábamos alrededor era muy obvio. Me recuerdo con esta compañera con la que me sentaba, decíamos, hombre, porque, o sea, era muy obvia las intenciones que él tenía hacia ella. Y pues me acordé de esta anécdota y creo que es importante estar claros en eso. Las personas sordas son personas normales, van a tener tentaciones, malos pensamientos, van a haber buenas personas, van a haber malas personas. Quitar ese estereotipo que son ángeles, seres inocentes sin pecado. Y eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya dado ganas de aprender lengua de señas de su lugar de origen, de su región. Yo los amo. Hasta la próxima.